Un cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora en la primera clase modelo del programa de negocios internacionales dentro de la programación semanal que hemos preparado para todos ustedes desde la Universidad del Norte. Este espacio va dirigido a todos los bachilleres y estudiantes de colegio que desean conocer más sobre la carrera en una de las áreas clave dentro de la estrategia empresarial, el marketing. Por supuesto, extiendo el saludo a nuestro profesor invitado. Su nombre es David Juliao, docente de tiempo completo de nuestra Escuela de Negocios en el área de marketing, profesor de asignaturas como Fundamentos de Mercadeo e Investigación de Mercados. Estimado David, gracias por tu presencia y bienvenido a este espacio. Contamos con unos 40 minutos para que los participantes tengan esa primera introducción a esta área tan importante dentro del mundo empresarial. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Laura. Siempre es un placer realmente tener estos espacios, sobre todo de primeras, de la primera sensibilización que tiene un estudiante cuando está buscando una elección de una carrera universitaria. Ya tenemos más de 100 personas conectadas en este momento y voy a extender mi saludo a todos ellos. En este minuto quiero expresarle a todos la deferencia que han tenido, por supuesto, en llegar aquí a este espacio y compartir con nosotros sobre esto que vamos a llamar el marketing y los negocios internacionales. Es muy importante, como lo manifiesta Laura, algunas condiciones muy simples de reglas de juego. Vamos a trabajar en términos puntuales sobre lo siguiente. Los micrófonos, por favor, vamos a mantenerlos cerrados. Voy a estar muy atento, igual que Laura, a cualquier observación que tengan en relación con el chat para poder de la manera oportuna realizar o contestar algunas preguntas que con el paso del ejercicio probablemente irán apareciendo. Esta es una oportunidad a todos los que se encuentran, que ya son más de 132 y que vuelvo a extender mis saludos, al igual que Laura lo hizo al principio, una oportunidad de acercamiento sobre los negocios internacionales y específicamente en nuestra escuela de negocio con una carrera tan importante que cada vez más tiene un impacto supremamente útil en la dinámica de la economía. No solamente, por supuesto, a nivel de Colombia, sino esa interacción o esa red que necesita un profesional para dirigirse a los mercados internacionales siempre que toque. Esta es una carrera que la conozco desde el corazón, que he tenido la oportunidad de dictar varias clases en la carrera y los profesionales no solamente de esta carrera manifiestan, por supuesto, altas competencias en lo que hacen, sino una perspectiva abierta y son ejemplo de lo que hacen a nivel de emprendimiento y de una postura completamente abierta hacia los mercados internacionales, su cultura y su forma de aproximación. Señores, ya teniendo 158 invitados, voy a hacer inicio de esto que voy a llamar negocios internacionales y marketing, ahondando sobre una de las primeras partes que ustedes van a tener en cuenta en una carrera universitaria. Y lo primero es qué es una carrera universitaria, qué es un profesor universitario y a qué se van a enfrentar. Lo primero es derribar paredes normalmente que tienen que ver con estructuras mentales viejas. Aquí vamos a tener la oportunidad como universidad, el principio de la universidad es el principio de la universalidad de pensamiento. Estructuras sólidas, principios y fuentes robustas que nos van a permitir a nosotros entender muchas cosas que son realmente complejas a través de modelos y a través de pensamiento crítico, que es una de las competencias que brindamos desde el inicio en lo que definimos nosotros como una carrera universitaria de peso. Aquí, por supuesto, voy a permitirme en este minuto empezar con la programación de lo que es negocios internacionales y marketing, y para eso voy a iniciar, ¿verdad? Mi exposición haciendo una pequeña advertencia o sugerencia. Nosotros siempre que empezamos a hablar acerca de cualquier aproximación universitaria debemos hacer detenernos y detener particularmente las cosas entendiendo que
Lo primero es que no vamos a hablar jamás de pseudociencias. Nosotros vamos a tratar siempre de entender que el pensamiento universitario busca comparaciones y contrastes en la realidad. Aquí necesitamos siempre personas que estén ubicadas como estudiantes universitarios que contrasten el cuerpo de conocimientos que existe, pero más allá, y esto es muy importante, que generen un pensamiento crítico, un pensamiento que realmente defina y motive nuevas formas de hacer las cosas. Necesitamos, por supuesto, estudiantes con la mente despierta, con la mente abierta, para que empecemos a entender en una comprensión básica cómo funciona el mundo. Esto es una aproximación hecha por Sagan del mundo y sus demonios hace ya algún tiempo, pero hoy tiene mucha más fortaleza de lo que pensamos. Al final del día es supremamente importante entender que un principio básico y fundamental va a ser siempre el pensamiento crítico que va a dar origen a nuevas formas de pensamiento. Bien, señores, ¿qué es el marketing y cómo se conecta el marketing con los negocios internacionales? Si nosotros vamos a hablar de negocios internacionales, hablamos literalmente de procesos de transacción que cubren normalmente mercados. Los mercados son dinámicos. Los mercados están en función de las personas que compran y de las personas que venden, pero también de un entorno. Y ese entorno tiene unas complejidades supremamente fuertes. Si son fuertes en culturas similares, ahora imagínense las características que pueden tener de complejidad cuando abordamos mercados que son internacionales, donde hay mercados supremamente complejos en sus posturas, en sus formas de pensamiento, en las formas en que comprenden un producto o servicio y establecemos las dinámicas de consumo que son muy interesantes entenderlas y que un profesional de negocios internacionales las entiende desde diferentes aristas. Por ejemplo, entender que las dinámicas de creencias afectan las conductas de consumo. Entonces, si yo tengo la posibilidad, y esto es muy importante, de entender cómo las creencias afectan una postura de consumo y tengo la oportunidad de tener o comprender cómo esas creencias afectan las situaciones de mercado, puedo ser asertivo en la definición, por ejemplo, de un producto. Entonces, cuando nosotros hablamos de marketing, hablamos de un mundo, de un campo de conocimiento, pero mucho más que esto, hablamos de una dinámica. El marketing es mercado en movimiento, es mercado dinámico, es comprender cómo yo puedo llevar una propuesta de valor, cómo puedo transar un producto, un servicio, escúchenlo bien, una idea. Y esto que les estoy diciendo es supremamente poderoso. Entendemos normalmente el marketing muy pegadito a las ventas, muy pegadito a cómo yo puedo aumentar mi tasa de nuevos emprendedores o mi tasa de productos nuevos en el mercado. Pero no solamente eso. El marketing aborda también los principios de coherencia en el cual yo puedo incluso vender o poner de manifiesto algo que es supremamente poderoso, que son las ideas. Y eso me permite tener mecanismos que me permitan hacer adherencia a públicos objetivos y a partir de ahí poder tener mejor respuesta en términos, por ejemplo, de una venta o, por ejemplo, de colocar al frente cualquier idea que yo pueda tener en un momento determinado. El significado de marketing tiene diferentes acepciones, es decir, diferentes formas de verlo. El marketing abarca procesos, y esto es lo más importante, que se concentran siempre en proporcionar a los clientes beneficios y valor, no solamente en vender productos y bienes, incluso ideas. Es cómo a partir de ese proceso de construcción, primero de identificación de oportunidad, de construcción y de colocar un producto, un servicio, una idea al servicio del mercado, yo puedo crear valor. Ahora bien, ¿valor para quién? Muy bien, ese valor puede ser, por supuesto, y es muy importante para los accionistas, pero más adelante vamos a ver que el valor puede ser también traducido no solamente en términos de lo que una persona recibe, sino, por ejemplo, de lo que la sociedad recibe.
Y esto es muy, muy importante. Si el marketing habla sobre la dinámica del negocio, sobre el entendimiento de las variables claves, las que mueven las conductas, las que hacen que una persona, por ejemplo, tenga más acercamiento a unos tipos de productos que a otros, también hablamos, y es muy importante, de cómo nosotros podemos entender el proceso de valor y entregarlo al cliente final. Y ahí es donde juega un papel supremamente importante el profesional de negocios internacionales. Por ejemplo, una de las variables muy importantes que hoy existen y que es punta de lanza es todo el término de digital. Es un término físico, ¿verdad? Mitad físico, mitad digital, que hoy nos permite estar aquí, tener una interacción a través de un medio digital y tener una experiencia. Y esa experiencia, que es diferente a la experiencia que normalmente trabajábamos desde clase, es una experiencia que nos permite realmente tener la virtud, ¿verdad?, de ambos mundos. Y esa virtud me permite a mí entender dónde están los procesos de valor y a partir de ahí tratar de entenderlos y de colocarlos al servicio del cliente final. El concepto de marketing ha venido realmente cambiando. Hoy día, sin duda alguna, el concepto de marketing evoluciona desde una función hasta hoy, que es lo más importante, la creación de valor, que es uno de los aspectos fundamentales dentro del marketing y donde indiscutiblemente está muy relacionada su proceso de construcción dialéctica, su historia. La historia del marketing es muy, muy interesante. Pero más allá de lo interesante, aquí vamos a ver algunos conceptos y cómo esos conceptos tienen una función dentro de la mente del consumidor. Por ejemplo, una de las cosas más importantes dentro del proceso de creación de necesidad y los procesos de manifestación de los deseos es cómo el marketing hace toda una identificación y a partir de ahí genera procesos que le permitan a usted como consumidor, por ejemplo, pensar cuando piensa en una hamburguesa, pensar en una marca de hamburguesas determinadas. O pensar cuando pensamos, por ejemplo, en una marca de, qué sé yo, de bebidas gaseosas, alguna bebida gaseosa particular. Y eso es poderoso dentro de la mente del consumidor y es lo que hace que el marketing traslade ese concepto de necesidad, que es muy importante, a un concepto de deseo. Entonces, la primera gran lección del marketing es que el marketing no actúa, escúchenlo bien, solamente en la necesidad. Actúa realmente en un principio muy importante que es el principio del deseo. Ahora bien, ¿qué es el deseo? Es una transformación de la necesidad. ¿En términos de qué? En términos de la cultura, por ejemplo. ¿En términos de qué? En términos de lo que a mí, como ser humano, me parece que es mejor. Y al final del día, nosotros actuamos en deseo. Cuando yo pienso en una categoría de producto, me gustaría pensar en cierto tipo de marcas. Y ahí hace un esfuerzo muy, muy importante el marketing para generar o imprimir un proceso muy, muy fuerte en la conducta de compra. Como por ejemplo, a partir de ciertos estímulos, estímulos visuales, estímulos que pueden ser a través de habladores, yo puedo generar, entendiendo los productos de consumo, ciertas advertencias que le permitan al consumidor primero advertir mi presencia y después entrar a jugar en un papel, ¿verdad?, multidimensional que yo como productor o que yo como consumidor tengo un papel importante en la oferta de valor. ¿Qué quiere decir eso en términos puntuales? Quiere decir que yo me vuelvo, ¿verdad?, una persona o una empresa primero visible y después deseable para el proceso de consumo. Al final, esto es supremamente claro. Ahora, el proceso de consumo varía dependiendo de las culturas. El proceso de consumo varía dependiendo de otro tipo de situaciones, por ejemplo, la logística internacional, que ahí es donde un buen profesional en negocios internacionales hace una diferencia muy, muy importante. Un profesional en negocios internacionales es capaz, sin temor a equivocarme, de generar propuestas condicionadas y establecidas para cada tipo de cliente, para cada conglomerado de cliente.
entendiendo que el cliente no solamente está en una plataforma nacional, sino en una plataforma internacional. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte, haciendo factible, a partir de estudios de mercado, diferentes empresas que hoy día están consolidadas en el mercado y que hacen parte, por supuesto, de la red de emprendimientos que existe a nivel de la ciudad. Y uno de los aspectos más interesantes y más importantes que uno puede llegar a entender con esto es la dinámica internacional, escúchenlo bien, de cualquier negocio. Y cuando hablo de una dinámica internacional de cualquier negocio, es que efectivamente los negocios deberían nacer con una plataforma internacional. Así las condiciones de mercado iniciales no se den, o que yo tenga un proyecto a mediano plazo para hacerlo. Pero realmente esos pasos hacen que un profesional de negocios internacionales visualice, por ejemplo, en criterios de competencia, y es muy importante entenderlo, mi competencia es el mundo. Mi competencia no es la persona que hace un bien o un servicio similar en la ciudad, ni siquiera en el país. Y esto a veces se nos pierde de vista. Y a veces es supremamente importante volver al núcleo y entender esto de manera profunda. Es decir, cuando yo trato de vender, perdón, voy a ser muy explicativo en lo que voy a decir. Cuando yo trato de vender un chocolate, yo no solamente estoy compitiendo con el chocolate artesanal, por supuesto que sí, pero al final del día estoy compitiendo, y esto decirlo es muy importante, estoy compitiendo con un cúmulo de empresas nacionales e internacionales con las cuales el consumidor tiene derecho a comprar. Es decir, hoy día yo abro mi celular y tengo 25 o 200 formas de comprar chocolate. Aquí, por supuesto, y en el mundo. Yo podría, por ejemplo, irme a una empresa de chocolates en San Francisco y traer un chocolate importado o consumir el chocolate de acá. Lo cierto es que si yo tengo una visión amplia como profesional en negocios, entiendo que ese riesgo latente existe y como tal yo me protejo. Me protejo en términos de mi función productiva, pero también de mi entendimiento profundo de mercado. Y cuando yo entiendo eso, entiendo que los deseos son diferentes, que los tipos de consumidores son diferentes y que yo actúo en función de ellos. Por ejemplo, todos sabemos lo importante que es el mundo de las percepciones en términos de los productos. O sea, por ejemplo, un producto en Colombia, es muy importante decirlo, por ejemplo, relacionado con, qué sé yo, una aspiradora. La aspiradora, por creencia, esto es importante, por creencia, entre más ruido hagan, yo la voy a asociar a un producto más potente. Interesante, ¿no? De pronto esa creencia o esa forma de ver las cosas es diferente en Inglaterra, completamente diferente, pero aquí no. Eso hace que mi diseño de producto deba ser siempre adaptado a este tipo de ejercicios. Si yo tengo eso supremamente claro, yo puedo hacer, y es importante decirlo, puedo hacer adaptaciones de producto para los mercados, y a partir de las adaptaciones de producto puedo tratar o lograr, por supuesto, de tener una mayor adherencia, en este caso de consumidores, atendiendo de manera específica su necesidad. ¿Qué es y qué no es el marketing? Muy importante entender que el marketing no es bajo ningún motivo un conjunto de acciones que busquen solamente hacer una técnica operativa. No es algo que está simple y llanamente dentro de la función organizacional. No. Realmente lo que es el marketing es un conjunto de pensamiento en procura de crear valor. Es un procedimiento, y esto es muy importante, que se adecúa normalmente a diferentes tipos de planificadores para que estén en base siempre en esa mentalidad para servir al cliente final. Eso significa, por ejemplo, que un profesional en negocios internacionales advierte que una persona cuando compra un bien o un servicio, por ejemplo, fuera del país a través de una plataforma digital, uno de los atributos más importantes es la confianza. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cómo mido la confianza?
¿Cómo le puedo entregar confianza a mi cliente final? ¿Cómo puedo transmitir el proceso de confianza a un ejercicio que me permita en un momento determinado hacer un vínculo mucho más estrecho? Todo eso se puede hacer en la medida en que yo tenga mecanismos y formas. Por ejemplo, yo le puedo garantizar a una persona que el producto o el servicio puede llegar en condiciones normales en 5 días o en 7 días. Que yo voy a hacer un envío transnacional porque tengo, escúchalo bien, porque tengo una logística muy clara a nivel de cadenas de abastecimiento que me van a permitir a mí entregar productos y servicios en un momento determinado. Esa función del profesional en negocios internacionales es una función de interconexión, donde tiene muy claro cuál es el fin que busca el cliente, cuáles son los drivers de compras, cuáles son esas conductas que van a mover al consumidor final a comprar, y a partir de ahí establece estrategias en función de una mezcla, ¿verdad?, de atributos multivariados que le permiten al final encontrar una posición muy clara en el mercado. Entonces, claro, cuando yo pienso en un producto o un servicio que sea eficaz, en un producto o un servicio que sea adecuado a mi necesidad y en un producto o servicio que sea o que tenga valor en términos de la categoría, probablemente aparecerá la marca en un momento determinado. Eso significa que entendiendo el atributo y entendiendo las variables que yo tengo para influir en él, puedo llegar asertivamente a manejarlo, manifestar. Señores, el marketing, y es muy importante, el marketing no es un arte malintencionado de quitarle el dinero al incauto, no señor. Mucho más allá que esto, el marketing siempre se va a centrar en unas necesidades de la persona que compra. Voy a detener un momentico porque Angeli San Juan nos pregunta, Melanie tiene la misma duda. Dice, me surge una duda al momento de querer satisfacer un deseo de nuestro cliente, ¿de qué forma es posible optimizar nuestras estrategias considerando la competencia vigente en el mercado? Es una excelente pregunta, Angeli. Entonces voy a tratar de responderla. Si yo quiero satisfacer al cliente, esto es muy importante, yo tengo primero, y lo más importante es entenderlo a nivel profundo. Y aquí me voy a detener un poco. Cuando yo trato de entender un ser humano a nivel profundo, lo primero que tengo que entender es que la dinámica humana cambia en el tiempo. Esto es muy importante. Cambia en el tiempo. Es decir, que mi estrategia hoy, esto es muy importante, mi estrategia hoy no puede ser la misma estrategia en 5 meses. No puede ser la misma estrategia cuando hay un detonante, por ejemplo, de consumo. Por ejemplo, ahorita viene el Día de las Madres. El Día de las Madres es un detonante de consumo que va relacionado con ciertas conductas. Entonces, esto es muy importante manejarlo con suprema claridad. Lo segundo es dividir. Tú tienes que dividir los deseos. Cada división del deseo te va a dar segmentos de mercado. Esos segmentos de mercado, es muy importante manifestarlo, los segmentos de mercado tienen características comunes entre sí. ¿Ok? Entonces, divide el segmento de mercado y atiéndelo de manera muy personalizada. Esa es otra forma de llegar. Y la otra que es supremamente importante, como tú lo tienes ahí, es cuál es mi optimización, ¿verdad? De qué forma es posible optimizar nuestras estrategias. Ok, perfecto. Tú estás en un mercado. Ese mercado tiene dos variantes. Una que está afuera del mercado, ¿verdad? Que son todas estas variables que no controlas, pero que de alguna manera te influyen a ti. Y las otras son las variables que sí te influyen directamente y sobre las cuales controlas. Nosotros las llamamos en algunos casos clientes internos y clientes externos. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacer ciertos productos o servicios con el capital, con mi proceso de producción, yo me tengo que concentrar en lo que sé hacer y hacerlo de la mejor manera posible. Eso es el entendimiento de lo que tengo, ¿verdad? Y a partir de ahí poder entregarlo al cliente final. Eso es muy importante. Otra cosa que es, dice Diego, entonces la mejor manera de poner mi producto sería comparando el producto de cierta empresa
con mi producto y también ambas estrategias. Es una forma, pero más allá de eso, Diego, es sabiendo cuál es el diferencial que tú tienes con relación a otra empresa, para ser mucho más claro. Si tú tienes un producto y ese producto, por ejemplo, una panadería, uno podría pensar que una panadería es similar la una que la otra. Eso es completamente falso. Eso depende de mi estrategia. Por ejemplo, una panadería podría ser una propuesta de valor completamente diferencial si se ubica solamente, por ejemplo, en hacer entregas a domicilio y que tú garantices que el pan que tú estás entregando sea un pan con nivel de frescura máximo. Si tú puedes hacer eso a nivel de, qué sé yo, de logística, ¿verdad? Posiblemente tengas un modelo de negocio muy, muy claro. Estoy hablando de una manera muy, muy simple, pero al final del día es importante entender cuáles son los atributos que generan este tipo de situaciones. ¿Qué herramientas utilizan las grandes empresas para obtener los datos de preferencia de compra o consumo? Hay muchas herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de tener un laboratorio de marketing donde ustedes van a tener esa oportunidad de ver cómo sacamos información a través de bases de datos muy serias, como la base de datos de Euromonitor o la base de datos de Nielsen. No sabías, no sé si sabías, Isabela, y hablo con todo el grupo que ya suma en este minuto 232 personas, que cada vez que ustedes, por ejemplo, compran en un supermercado, ese etiquete de compras o esas compras que cada uno de ustedes hacen, esa información se vende de manera conglomerada. Y al venderla de manera conglomerada, nos permite tener a nosotros, a partir de un pago por esa información supremamente útil. Eso me permite, sin temor a dudas, saber que nosotros, por ejemplo, en promedio nos gastamos cierta cantidad de dinero en vestidos, que hay unas marcas más importantes en términos de ventas, que hay preferencias por indicadores claros, que en este caso es el tema de ventas. Entonces, esto es supremamente claro. Buena información significa mejor insumo para tomar mejores decisiones. Dice Alejandro Pacheco, además de ofertando, mejorando estética y atención al cliente, de otra manera puedo satisfacer mejor una necesidad que la competencia. Entonces, fíjate que cuando tú hablas de estética y de satisfacción del cliente son dos variables, que esas dos variables pueden nacer, y es muy importante, desde la dinámica de consumo, pero posiblemente existan otras. Entonces, Alejandro, lo primero que uno tiene que hacer es entender cuál es la necesidad. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Entender la necesidad a veces no es tan obvio. Por ejemplo, uno podría pensar en negocios de base de pirámide, que son negocios muy interesantes, con muchísimo dinero incluido y que tiene sin temor alguno una dinámica muy importante a nivel de ventas. Uno podría pensar, por ejemplo, que un carro que venda almuerzos a bajo costo, ese carro que vende almuerzos a bajo costo, posiblemente una de las cosas o una de las necesidades para este tipo de clientes sea el bajo precio. Fíjate que es muy importante. Es el bajo precio y la oportunidad. ¿Qué significa eso? Que necesitas tener, uno, facilidad que el cliente compre. Y segundo, que tienes que tener un precio supremamente competitivo. ¿Competitivo con relación a qué? Pues con la competencia. Eso significa, en términos estrictos, que cuando tú tienes un entendimiento de lo que es la necesidad para ese tipo de segmento, tú atiendes esa necesidad. Posiblemente todas las necesidades no podamos atenderlas de la misma forma y por eso hay diferentes tipos de clientes. Y a esos diferentes tipos de clientes, pues les damos a partir de lo que buscan o a partir de sus necesidades, una forma diferente de acercamiento. Me encanta porque hay una dinámica de pregunta bastante nutrida. Señores, ya sabemos pues que es una necesidad, por supuesto, es algo que yo debo percibir que existe. Y este es un tema que normalmente se nos olvida. Es decir, nosotros podríamos decir que
Las personas tienen la necesidad, y esto es importante, de tener un automóvil. Probablemente eso no sea cierto. La necesidad, y esto muchas veces no se advierte, la necesidad hay que entender que existe. Es decir, el cliente final necesita entender que hay un estado de carencia. Si no, el cliente no lo percibe, probablemente esa necesidad no se aflora. Posiblemente una persona dice que todos tenemos la necesidad de tener un automóvil. Probablemente sea falso y probablemente yo tenga o esté inmiscuido, qué sé yo, en un tipo o en una suerte de movimiento, y ese movimiento dice que es mejor caminar que tener carro, porque el carro contamina. Entonces, al final esa necesidad no se hace evidente y por lo tanto no se entiende como tal en un grupo determinado. El deseo efectivamente se despierta cuando hay una necesidad y se transforma, y al final lo que nosotros tratamos de entender en marketing es cómo el deseo lo vuelve una demanda. Por ejemplo, todos nosotros tenemos ciertas necesidades cuando vamos a llegar a un, qué sé yo, a un almacén a comprar, qué sé yo, un computador. Entonces vamos a llegar a comprar un computador y es importante al final del día entrar con lo siguiente. Entrar con lo siguiente. Los deseos afloran. Entonces yo, como experto en marketing, trato de entender cuál es tu deseo y trato de hacer una conversión de mis fortalezas para que tú puedas entender esas fortalezas en términos de estímulos y llegar a una decisión. Normalmente la decisión de compra se da en la emoción y aquí es donde juega un papel supremamente importante el marketing. El papel se da en la emoción y al darse el papel en la emoción permite al final del día que tú tomes una decisión que está, por supuesto, involucra, por supuesto, lo que tú necesitas, pero también lo que sientes. Dice Alberto Mendoza, conocer las necesidades y preferencias del cliente es la base para lanzar un producto exitoso al mercado. Eso es cierto. ¿Qué otras estrategias, además de las necesidades del cliente, se pueden poner en práctica a la hora de lanzar un producto y que éste genere buenos ingresos? Es excelente la pregunta, Alberto, y voy a responder de la siguiente manera. Marketing tiene dos formas de verse. Una es una orientación, y aquí me voy a meter, una orientación a la producción y una orientación al cliente final. Si hablo de una orientación a la orientación a la producción normalmente no es la mejor. ¿Por qué no es la mejor? Porque tú siempre vas a estar en competencia con muchas otras empresas. Entonces, posiblemente la forma, escúchalo bien, la forma en que tú vas a competir, lo que va a hacer es colocar dos ofertas que son similares y donde orbita el precio. Escúchalo bien, ¿dónde orbita la diferencia en el precio? ¿Qué pasa cuando yo pongo a competir dos empresas y el único valor diferencial es el precio? ¿Quién pierde? Pierde la empresa A y pierde la empresa B y posiblemente gana el cliente. Pero gana el cliente en términos de qué? Por supuesto, de comprar algo un poco más económico. Hasta ahí estamos todos claros. Sin embargo, ¿dónde está realmente el gran valor del mercadeo? Está en ver un poquito más allá, en ver que hay brechas de mercado. Una brecha de mercado es literalmente todo esto que yo tengo, ¿verdad? Todo lo que el cliente quiere que ni yo ni la competencia lo tiene. Entonces, claro, cuando hay esa brecha de mercado se puede satisfacer inmediatamente con una propuesta de valor en un momento determinado. Por ejemplo, en el caso de un producto como Dove, es un producto que abre una categoría nueva entre cremas y jabones. Es una mezcla entre una crema y un jabón, ¿verdad? La crema y el jabón. Es un nuevo producto que satisface una necesidad que antes no existía. Entonces, cuando el marketing encuentra esos espacios, esas brechas, abre y genera nuevas oportunidades para crecimiento.
Sofía Uribe nos pregunta, ¿cómo logramos que un comprador se convierta en un cliente? Es una excelente pregunta, Sofía. El proceso de compra normalmente se da primero en el entendimiento de la necesidad, se transforma la necesidad a un deseo, el deseo se convierte en intención de compra, la intención de compra me lleva a mí a observar diferentes estímulos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres comprar un computador, empiezas a ver los computadores que te llamen la atención, probablemente alguna persona que te hable de los computadores, puede ser familiar o puede ser una persona en redes sociales que te hable sobre las ventajas de algún computador o no. Y al final tú tomas una decisión. Digamos que tú compraste un computador X o un computador Y. ¿Cómo tú te vuelves realmente un cliente? Para que te vuelvas un cliente necesitas dos cosas. Necesitas primero que lo que tú compraste realmente haya una satisfacción profunda de lo que tú compraste. Muy, muy claro eso. Y la segunda es que al final del día la expectativa no solamente se cumpla, sino que ojalá, además de cumplirse, se vuelva mejor. Y hay una tercera parte que normalmente no se tocan en esto, que es el principio eh, de confianza. Es decir, cuando yo confío normalmente en una empresa y cuando yo tengo una característica que me permita a mí entender que ese producto no solamente cumplió mi expectativa, escúchalo bien, sino que además me siento cómodo con mi compra, normalmente eso hace que mi propensión a volver a comprar sea mayor. Entonces, esto es muy importante. La satisfacción es una medida que se da desde diferentes frentes. Y en ese sentido es cuando el comprador en este proceso transaccional, que ahí es donde iba a llegar este proceso transaccional, deja de ser la transacción el fin, porque normalmente no tenemos que ir más allá del proceso de transacción. ¿Y cuál es el proceso de transacción que está después del proceso mismo? Es el proceso de relación. Es un proceso que me permite a mí tener un valor profundo, un valor que esté por debajo, una relación de valor ulterior que siempre debe conservarse. Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros como profe, ¿verdad? Hacemos varias cosas. Una de esas cosas que hacemos es lograr tener la oportunidad de hablar con diferentes empresas. Estamos normalmente en diferentes consultorías con diferentes empresas y en diciembre del año pasado tuve la oportunidad de asesorar a una empresa de software, específicamente en este tipo de área, que era particularmente el tema de marketing y el tema de comercio. Y particularmente aquí nos dimos cuenta de lo siguiente. El marketing, una de las cosas más importantes no es la transacción, es la relación. Y me voy a detener un poco. Quizás desde el marketing tradicional uno podría pensar que lo más importante es la venta. No, lo más importante es el valor que yo tengo por el cliente. Ahora, el valor por el cliente al final se va a traducir en un proceso de venta, pero no lo debemos entender al revés. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Voy a suponer en este caso que yo tengo la posibilidad de hacer una venta y que yo tengo quizás una empresa que venda consultorías. Y esa empresa que vende consultorías es especializada en consultorías cualitativas sobre cualquier tipo de cosas. Y llega un cliente que yo sé que probablemente la mejor consultoría que puede tener, yo no la tengo. Yo podría hacer encajar la necesidad del cliente con algún producto mío. Sí, posiblemente eso pueda ocurrir, pero al final del día ese cliente podría, ¿verdad? En el uso que le vaya a dar al producto o al servicio, podría sentirse insatisfecho. Si yo llego a una empresa, por ejemplo, a un centro de automóviles y solicito un automóvil grande que tenga mucha potencia, porque probablemente lo voy a llevar, qué sé yo, a una finca o algo así por el estilo, si yo como entendido en marketing no le entrego una propuesta de valor ajustada a lo que él quiere y al final le entrego, por supuesto, un producto que no cumple, ¿verdad? Su expectativa final, yo podría hacer un proceso de transacción.
yo podría al final recuperar un dinero en una transacción. Pero ¿qué me queda al final del ejercicio? Me queda un cliente insatisfecho. Ese cliente insatisfecho no solamente va a tener una mala relación conmigo, sino que lo que es más probable es que probablemente el efecto que vaya a tener con otras personas no sea el mejor. De manera que siempre vamos a entender que la transacción no es el fin, es el medio, y que los procesos de relación siempre deben ir más allá de lo transaccional. En este caso, cuando yo no tengo la oportunidad de servir de la mejor manera al cliente, a veces es necesario remitirlo a otras ofertas, ¿verdad? Pero lo importante es que el cliente al final valore la empresa desde un punto de vista mucho más amplio que simplemente un sitio, ¿verdad? Esto. Cristian Paternina nos dice, ¿cómo puedo superar un declive cualitativo de mi empresa? No sé a qué te refieres, Cristian, con el declive cualitativo de mi empresa. No sé, Laura, si damos la oportunidad, abrimos micrófono a Cristian. Laura. Ya vamos a darle la oportunidad a Cristian y con esto cerramos la clase modelo. Teniendo en cuenta que ya cumplimos con nuestro tiempo, vamos a Cristian Paternina, vamos aquí a, si nos puede entonces, puede abrir su micrófono a partir de ahora para que plantee su pregunta a través Buenas de... tardes, Hola, Adelante, Cristian, Cristian. buenas tardes. ¿cómo están en el día de hoy? Muy bien, gracias, Cristian. Me Adelante alegro, con mi tu pregunta. pregunta va enfocada en, se tiene un producto, listo. Después de ese producto, ¿cómo una facilidad de atraer a los clientes, esa manera cualitativa? No tener un declive, no tener un error. Ah, ok, perfecto. Bien, bien, bien. Siempre que nosotros hacemos marketing, el marketing como nombre en sí mismo es la dinámica de mercado. Estamos colocándole un gerundio realmente a la palabra mercado. Y eso significa que nosotros estamos siempre entendiendo cómo se mueven las diferentes formas en que el cliente responde a un estímulo. Entonces, hay muchas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, mírenlo bien. Nosotros sabemos que la forma en que colocamos un producto en góndola escúchalo bien, hace que una persona tenga un estímulo diferente en la forma en que visualiza un producto o un servicio. Eso hace, por ejemplo, que si mi cliente objetivo, son pequeñas cosas que marcan la diferencia, si mi cliente objetivo, por ejemplo, es un niño, lo que pasa en McDonald's, yo hago que mi estímulo visual que genere compras esté abajo. Eso hace que cuando el niño llegue con el papá, él vea un muñequito y al final le diga al papá, papi, yo quiero el muñequito que está aquí abajo. La diferencia entre colocarlo arriba y abajo probablemente serán mucho dinero, la diferencia entre tener un producto en un sitio o en otro. Otra cosa muy importante es que sabemos que los consumidores siempre, una de las cosas más importantes que recuerdan es lo que ven. Y escúchalo bien, parece mentira, pero también todos los estímulos que se dan a través del olfato. Entonces, por ejemplo, los estímulos del olfato normalmente hacen que una persona recuerde de manera primaria o haga un match entre un producto, un servicio y posiblemente una empresa. También es muy importante entender que hay otras estrategias más allá del precio, ¿verdad? Que es el producto en sí mismo. El producto puede hacer pequeñas transformaciones que generen impacto en el cliente final. Por ejemplo, si yo tengo una línea de productos de ferretería y encuentro que siempre van llegando, estoy diciendo cualquier cosa, mujeres y encuentro que les llama la atención cierto tipo, por ejemplo, de colores, yo podría, voy a utilizar comillas, yo podría vestir, por ejemplo, algún martillo de algún color o de alguna herramienta que me permita hacer que ese proceso de venta fuera muchísimo más exitoso. Entonces, por supuesto, el marketing tiene muchas formas de entender cuáles son los mejores estímulos y transformar esos estímulos literalmente en estrategias. Eh, muy bien. Entonces,
Dice Isabela, la imagen física de un producto es fundamental para un buen marketing. Sí, Isabela, pero eso no viene solamente de un concepto estético, que es importante. Viene de un concepto que va muy relacionado con creencias y categorías mentales. Con esto voy a terminar. Con esto voy a terminar y te voy a colocar un ejemplo. Hace mucho tiempo hubo una marca que todos ustedes, o la mayoría de ustedes conocen, que se llama Acar Clean. Acar Clean es un producto que sirve para eliminar ácaros. Y hubo un problema en la forma en que el producto lo colocaron en el supermercado. El producto lo colocan en el supermercado al lado, como era un acaricida, todo lo que termina en ida, raticida, cucarachicida, todo esto, normalmente tiene que ver con venenos. Realmente tiene una suerte de veneno porque al final mata a un microorganismo llamado ácaro. Y lo colocaron literalmente al lado de, en este caso, un raticida. ¿Qué pasó? Yo como padre de familia iba a comprar un producto que era para el cuidado de mi niña y estaba al lado de un raticida y entonces el imaginario mental que tenía del producto no era el adecuado. Cuando yo empiezo a entender cómo las personas compran productos, ¿verdad? Cómo es el árbol de compra mental de un producto, empiezo a entender que una estrategia de ese tipo en categorización puede marcar la diferencia entre el buen o el mal desempeño de un producto. Esto, por supuesto, tenemos que entenderlo desde diferentes aristas, pero con eso creo que te puedo responder no solamente el tema estético, sino también el tema de estructura de conducta de compra. Con estos chicos, realmente les doy a todos un agradecimiento muy, muy especial a Laura, como siempre, por brindarnos estos espacios. Al final del día creo que se cumplió con el objetivo y hubo una nutrida participación a nivel del chat. Laura. Bueno, profe David, agradecemos mucho tu intervención en esta clase introductoria al marketing. Por supuesto, habrá quedado ciertas inquietudes, pero precisamente para eso estudiarán negocios internacionales, cuyas áreas les van a permitir, entre otras, ahondar en el marketing y desde la teoría y desde la práctica. Les recordamos a todos los interesados en estudiar negocios internacionales que este miércoles tendremos otra clase modelo, esta vez enfocada a la parte de culturas globales, fundamental dentro de la estrategia de internacionalización empresarial. Así que no olviden en inscribirse y les deseo una feliz tarde a todos. Gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde. Chao, chao.